¿Alguna vez has sentido el impulso de huir? No de un lugar, sino de un propósito. ¿Te has preguntado qué pasa cuando alguien trata de escapar del llamado más importante de su vida? Esta es la historia de un hombre que intentó correr de Dios y terminó encontrándose a sí mismo en lo más profundo del mar. Jonás no era un desconocido para la voz de Dios. Era un profeta, alguien acostumbrado a recibir mensajes divinos. Pero esta vez, la instrucción fue demasiado difícil de aceptar. Ve a Nínive, esa ciudad corrupta, y adviérteles del juicio que viene. Jonás no discutió, no protestó, simplemente huyó. Y esa decisión lo llevó por una tormenta imparable. Lo hundió en la oscuridad más profunda y lo enfrentó con la verdad que muchos evitamos. No puedes escapar de Dios, pero puedes ser transformado por Él. Jonás sabía exactamente lo que tenía que hacer, y aún así, eligió lo contrario. Dios le habló claro: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás no quiso obedecer. No fue ignorancia, fue una decisión deliberada. En lugar de ir al este, rumbo a Nínive, tomó un barco hacia Tarsis, al oeste, en dirección opuesta. No quería ir, no quería que esa gente recibiera perdón. ¿Por qué huir? Porque Nínive era la capital del imperio sirio, enemigo declarado de Israel. Era una ciudad brutal, conocida por su violencia y crueldad. Jonás no podía aceptar que Dios tuviera misericordia de ellos, así que escapó, o al menos eso intentó. Pero nadie huye de Dios sin consecuencias. En alta mar, se desató una tormenta tan violenta que incluso los marineros, hombres experimentados, temieron por sus vidas. Comenzaron a orar, a lanzar la carga por la borda, a hacer lo imposible para salvarse. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? Dormido en la bodega del barco, desconectado, indiferente, como quien prefiere no ver el caos que su desobediencia ha causado. Lo despertaron, le pidieron que orara, lanzaron suertes, buscando al responsable, y cayó sobre él. Entonces Jonás lo confesó: soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. La ironía era profunda. Decía temer a Dios, pero estaba huyendo de él. Los marineros no querían hacerle daño, pero Jonás les dijo: láncenme al mar, y el mar se calmará. Fue su forma de rendirse, de decir: prefiero morir antes que obedecer. Pero Dios no había terminado con él. Lo arrojaron, el mar se calmó, y los marineros, al ver ese milagro, temieron al Señor y le ofrecieron sacrificios. Hasta en su desobediencia, Jonás fue instrumento de testimonio. Porque así es Dios, obra incluso cuando nosotros fallamos. Y entonces, cuando parecía que todo había terminado, vino el milagro. Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás, no como castigo, sino como protección. Estuvo allí 3 días y 3 noches. No era una prisión. Era un lugar de reflexión, un espacio donde el ruido se detiene y solo queda el alma y Dios. Desde el vientre del pez, Jonás oró, y esa oración no fue una lista de promesas, fue un grito de arrepentimiento. Reconoció su error, reconoció la misericordia de Dios y prometió obedecer. Esa oración es uno de los momentos más profundos de su historia, porque no importa qué tan bajo hayas caído, si aún puedes clamar, Dios puede levantarte. El pez lo vomitó en tierra firme, y entonces por segunda vez vino la orden de Dios: levántate y ve a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Llegó a la ciudad y predicó un mensaje directo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hubo espectáculo, no hubo manipulación, solo verdad. Y lo increíble ocurrió: el pueblo escuchó. Desde el más humilde hasta el rey, todos se humillaron, ayunaron, oraron, se arrepintieron. Y Dios, viendo ese arrepentimiento sincero, tuvo misericordia. No destruyó la ciudad, detuvo el juicio. Uno pensaría que Jonás se alegraría, que celebraría ese avivamiento. Pero no.
Se enojó. Sabía que eras un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, reclamó. Eso era lo que temía desde el principio, que Dios perdonara a quienes él creía que merecían juicio. Entonces salió de la ciudad, se sentó a esperar, con la esperanza de ver fuego caer del cielo. Pero en lugar de juicio, Dios le preparó una planta para darle sombra. Al día siguiente, la planta se secó, y Jonás se molestó aún más. Y ahí, en medio de su frustración, Dios le habló con claridad. ¿Te duele más la muerte de una planta que la posible destrucción de una ciudad con más de 120,000 personas? Era la lección final. El corazón de Jonás estaba más enfocado en su comodidad que en la compasión, más atento a su lógica que el amor de Dios. Este libro no termina con una resolución clara, termina con una pregunta. Porque el mensaje no es solo para Jonás, es para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a amar lo que Dios ama? ¿O solo creemos que Dios actúe cuando y como a nosotros nos parece justo? La historia de Jonás es una historia de segundas oportunidades, para un profeta que falló, para una ciudad que se perdió, para todos los que creen que ya es tarde. Dios no busca mensajeros perfectos, busca corazones dispuestos. A veces esos corazones se forman en la tormenta, en el vientre del pez, en la humillación de una ciudad o en la frustración de un profeta. Jonás nos enseña que puedes conocer a Dios y aún así resistirlo, que puedes tener un llamado y aún así luchar contra él. Pero también nos muestra que Dios es más grande que nuestra terquedad, más paciente que nuestra rebeldía y más compasivo de lo que alcanzamos a imaginar. El gran milagro de esta historia no fue que un pez tragara a un hombre, ni que una ciudad entera se arrepintiera. El verdadero milagro fue que Dios siguió hablando, siguió esperando, siguió creyendo que Jonás podía cumplir su misión. Y hoy, esa historia sigue viva, porque muchos siguen huyendo. Muchos siguen diciendo no cuando Dios dice ve. Pero si algo deja claro este relato, es que Dios no se cansa de nosotros. Nos persigue con propósito, nos corrige con amor, nos restaura con paciencia. No importa cuán lejos hayas corrido, si aún puedes escuchar su voz, todavía hay tiempo para obedecer. Y aún más, para ser parte del milagro. La historia de Jonás no se trata de un gran pez, sino de un gran Dios. Uno que llama, corrige y restaura. Un Dios que no cancela a quienes fallan, sino que insiste en darles otra oportunidad. Si hoy sientes que has huido, recuerda, mientras sigues respirando, Dios sigue escribiendo. Y aún puedes volver a decirle, aquí estoy, Señor. ¿Sentiste que esta historia es también la tuya? Entonces suscríbete al canal y no camines solo. Aquí compartimos palabra viva, enseñanza clara y fe que transforma. Dale like, deja tu comentario y cuéntanos. ¿Hay un llamado que has estado evitando? Comparte este video con alguien que necesite una segunda oportunidad y recuerda, con Dios nunca es tarde para volver al camino. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.